Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana vamos a analizar qué es lo que está pasando en el mundo. El día de hoy me acompaña Gastón Sedner y Carla Lofrano, miembros del CERI. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, buen día Guillermo, buen día Gastón, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal Gastón? ¿Cómo va todo? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola a todos, un gusto estar acá de nuevo. Y bueno, esta semana en Punto Global vamos a ir a otras geografías y a conocer un poco sobre lo que ha ocurrido en Bangladesh y que fue un poco protagonista durante el mes de julio que pasó. Pero antes de eso, vamos a esa sección del no tema en la que los miembros del CERI nos cuentan un poco sobre lo que está pasando en la realidad internacional. Entonces comencemos contigo, Gastón. ¿Qué nos traes como no tema? Muchas gracias. Hoy vamos a estar hablando de la nueva configuración geopolítica que se está dando en algunos rincones de África, donde en estos días Níger y Mali rompieron relaciones diplomáticas con Ucrania, en otro ejemplo de lo que es la influencia de Rusia y en particular del grupo Wagner en la región. Esta organización paramilitar que se hizo conocida por sus intervenciones en conflictos de Siria y Ucrania, viene ganando terreno en África aprovechando el vacío de poder que están dejando los franceses. Para hablar de Francia, siempre tuvo una mano firme en la región, no solo por ser la expotencia colonial en muchos de estos países, sino que además sigue teniendo la moneda de 14 de estos países que usan el franco CFA controlado por el Estado francés, pero con su retirada militar y política de los últimos años de muchos de estos países, están teniendo un campo abierto y ahí es donde entra Rusia, sobre todo a través de Wagner. Es así como, por ejemplo, en países como la República Centroafricana, Wagner fue bien recibido, incluso vitoreado por muchos de los habitantes de la capital de este país, porque fueron vistos como los salvadores entre una situación de caos político y de inseguridad. La expansión de Wagner está mostrando cómo se está reconfigurando el tablero en algunos países de África subsahariana, de los países que sufren más inestabilidad, más guerras civiles, a partir del alejamiento de los franceses y del repudio también de muchos de los ciudadanos de estos países, y nos muestra lo que puede llegar a ser este nuevo orden multipolar que se está comenzando a gestar, donde no solo tienen relevancia los actores nacionales, sino también los no estatales, como es el grupo Wagner, que es una entidad independiente de lo que es Rusia, por más que a veces respondan al propio gobierno ruso. Bueno, Gastón, muy interesante, muchas gracias. Y Carla, ¿tú qué traes como no tema el día de hoy? En mi no tema de esta semana voy a hablar del recrudecimiento del liderazgo fundamentalista de Hamas, que ha elegido a un nuevo líder luego del asesinato de Ismail Haniyeh hace finales de julio, que fue asesinado en un atentado en Teherán. Se cree que ha sido responsabilidad de Israel, pero el gobierno no ha hecho ninguna mención al respecto. Como nuevo líder se ha elegido a Yahya Sinwar, que forma parte de la generación fundadora de Hamas, que es líder de la Franja de Gaza y que no es ajeno a la acción armada. De hecho, como miembro fundador de Hamas, ha sido líder y responsable de varios grupos armados internos dentro de la organización, y por su accionar en ellos se ha ganado el apodo de El Carnicero. De hecho, Israel considera que Sinwar fue el cabecilla, la cabeza de los ataques del 7 de octubre. Por eso se espera que, a partir de este nuevo liderazgo, haya un recrudecimiento en las acciones de Hamas y también que sean aún más dificultosas las negociaciones de alto al fuego y de intercambio de rehenes, ya que en comparación a su predecesor, que era visto dentro del mundo árabe como pragmático, si se quiere, Sinwar es mucho más de la ala dura y se espera que esto complique aún más las negociaciones. Bueno, y con esos no temas tan interesantes, quedamos listos para viajar hacia parte del Asia a ver qué es lo que ocurre en estas regiones. Máxima tensión en Bangladesh. Miles de manifestantes antigubernamentales irrumpieron el lunes en la residencia oficial de la primera ministra Sheikh Hasina, que huyó de la capital Dhaka.
En un discurso televisivo, el jefe del ejército anunció que la mandataria, de 76 años y en el poder desde 2009, había dimitido. Además, afirmó... Las recientes protestas en Bangladesh han sacudido al país, culminando en la renuncia de la primera ministra Sheikh Hasina después de 15 años en el poder. Este acontecimiento ha desencadenado una serie de desafíos que amenazan con desestabilizar aún más a la nación. Para comprender mejor las implicaciones de esta crisis, tanto a nivel nacional como internacional, nos estará acompañando Hari Sayasey. Hari es cofundador de Consilium Group, becario, visitante del Observer Research Foundation. Hari tiene una destacada trayectoria en la investigación de políticas exteriores enfocadas en India y América Latina, así como en el comercio internacional y seguridad energética. Tiene una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Stanford. Hari, es un gusto tenerte acá en Punto Global. Gracias, Gastón, un gusto. Bueno, para comenzar, queríamos saber quién es Sheikh Hasina, cuál es su relevancia en este caso, para ver cómo llegamos a este punto en Bangladesh. Ok, sí, creo que es un buen punto para empezar, ¿no? Porque al final me imagino que mucha gente en América Latina no saben tanto de Bangladesh. Incluso tal vez podemos empezar por el país, ¿no? Bangladesh tiene una población de 173 millones de personas, ¿no? Es más grande que Rusia. Tiene una población más grande que Rusia. En América Latina, o sea, solo Brasil tiene una población más grande que Bangladesh, ¿no? Pero sigue siendo, o sea, tanto como India, un país de ingreso ni mediano, de ingreso bajo, ¿no? Yo creo que en toda América Latina el único país con un Producto Interno Bruto menos que Bangladesh sería Haití, ¿no? Entonces Bangladesh tiene un Producto Interno Bruto de como 2.400 dólares por año, ¿no? Que es muy poco. Entonces, es un país en desarrollo y Sheikh Hasina es la hija de la persona que se referido como el fundador de Bangladesh, ¿no? El primer presidente del país, que se llama Sheikh Mujibur Rahman, ¿no? Él fue primer ministro o presidente, disculpa, desde muchos años, pero su partido, liderado por su hija Sheikh Hasina, ha sido tal vez el partido más poderoso, el partido político más poderoso en la historia del país, ¿no? Si hay otro partido, una oposición fuerte que se llama el BNP, en inglés Bangladesh Nationalist Party, o como el Partido Nacionalista de Bangladesh, ¿no? Ellos también han llegado al poder, ¿no? En el pasado, pero desde mucho tiempo, incluso en las últimas elecciones, ni participan, ¿no? ¿Por qué? Porque según ellos, Bangladesh ya no es democracia, ¿no? Y eso es la situación desde hace tal vez 6, 7 años, ¿no? Y hay cierto nivel de persecución contra la oposición que existe desde mucho tiempo. Muchas figuras políticas encarcelados, por ejemplo. Las instituciones en Bangladesh, las instituciones democráticas, no son muy fuertes, son más débiles que lo encontramos hace 15 años, ¿sí? Y eso fue tal vez la queja número 1 de la gente de Bangladesh, y más que todo liderado por estudiantes, ¿no? Que fueron el grupo más importante de las protestas, ¿no? Entonces, la queja no solo es sobre la falta de democracia en el país recientemente, también son problemas económicos, ¿no? Bangladesh todavía, o sea, sigue siendo un país en desarrollo, pero hay mucha corrupción, sí hay inflación desde durante y después de COVID, por ejemplo. Eso ha incrementado mucho. Las reservas también han bajado mucho. Y otra vez hay corrupción, ¿no? Corrupción en todas partes. Eso ha dejado un impacto muy grande en los jóvenes y también en la gente que han sido más afectados, ¿no? La gente más pobre del país. Y ellos quieren 2 cosas, la democracia
Y segundo, quieren crecimiento económico liderado por alguien que sí tiene ese conocimiento. Bueno, Harry, y tú nos mencionabas un poco el papel de los estudiantes y nosotros como que vimos desde mediados de julio que empezaron a llegar titulares sobre protestas en Bangladesh precisamente. ¿Cuál es para ti ese detonante que va a generar todas estas protestas? Y podrías como explicarnos qué fue lo que ocurrió en todo este mes de julio. O sea, Bangladesh tiene un sistema de cotas, ¿no? O sea, en inglés es cotas, creo que reservación sería la palabra en español. Tiene un sistema de reservación que ya existe y lo que querían hacer es dejar de lado ese sistema de que el Corte Supremo dijo en junio de 2024 que van a continuar con un sistema de 30% de cotas. En Bangla se llama Mukti Bahini, ¿sí? Son gente que forman parte o sea, del partido de Sheikh Hasina que se llama Awami League, ¿sí? Entonces, o sea, al final favorece un grupo de personas y más que todo una clase política en Bangladesh. Y la gente al final querían terminar con ese programa de reservación porque, o sea, aparte de favorecer la clase política, lo otro es que no mejora la condición económica del país. Eso yo creo que fue la razón principal por las protestas, ¿no? Para empezar, pero que siempre hay en un movimiento tan grande, no hay una queja, ¿no? Hay como 20 o 100 diferentes quejas y hay uno que al final lanza a todos, ¿sí? Y en este caso fue la reforma del sistema de reservación, o mejor dicho, que el gobierno quería continuar con ese sistema de reservación. ¿Crees que estas protestas se produjeron de una manera espontánea, así por la propia población? ¿O esta oposición de la que hablaste antes, que dice que no hay democracia y que tienen quejas sobre el partido de Sheikh Hasina, pudo haber sido la que impulsó también parte de las protestas para desestabilizar al gobierno justamente? Un elemento, claro que sí, fue político, pero yo creo que en el largo plazo no es el elemento más importante. Las quejas fueron genuinas, ¿no? No fue fabricado por la oposición o algo así. Los problemas que tiene Bangladesh son profundas, ¿no? Y es algo que no se puede resolver un gobierno y cuando ese mismo gobierno durante las elecciones gana sin tener una oposición, ¿no? La gente, eso afecta aún más la gente en las calles, ¿no? Porque no hay otro para tomar la responsabilidad, ¿no? La culpa solo va para un partido y un gobierno. No hay lugar de decir que la oposición también no hizo algo bueno, como por ejemplo en India, eso es la narrativa que sigue, que aunque hay problemas con el gobierno actual en India, pues la oposición tampoco no ha sido muy efectivo. Pero en Bangladesh no es así, porque la oposición casi no existe, ¿no? Ok, Harry, y hay una pregunta, nosotros vimos al inicio de esta semana que se anuncia que Sheikh Hasina toma un helicóptero y abandona Bangladesh. Vamos, es como el titular que nos queda, pero ¿cuál es el impacto? O sea, ¿qué obliga a que ella tenga que huir? Digamos, ¿cuál sería como las repercusiones digamos, entre comillas, este abandono del gobierno en Bangladesh? O sea, en realidad ni creo que se escapó, ¿no? Más que todo es como si ha sido expulsado del país, ¿no? Por eso está en exilio, está fuera del país y no creo que va a regresar ni va a querer regresar. Su hijo, por ejemplo, habló en una entrevista hace algunos días diciendo que esto ya es el fin de nuestra familia en la política de Bangladesh. Ya está, ya no vamos a querer hacer nada más, ¿no? Entonces, yo creo que la palabra ni lo encuentro porque ni es enojo, la gente es tan furiosa, ¿no? Y hay un daño, ¿no? Real. Es muy peligroso para ella seguir, o sea, fue una situación donde llegó un momento
que si ella estuvo en el país más tiempo, que incluso lo van a matar, la van a matar, ¿no? Eso fue la situación, por eso se escapó, por eso, y más que todo, por eso digo que ella ha sido como expulsado del país, ¿no? Yo creo que esa furia contra Sheikh Hasina es algo que sigue. Las protestas, incluso después de su salida del país, fueron en su casa, en todas las calles. O sea, no es un tiempo muy seguro para nadie en Bangladesh, así que hay que tener mucho cuidado. Cualquier cosa en el país para los próximos, tal vez 2 o 3 meses, ¿no? Porque no hay estabilidad. Aunque hay un gobierno interino, ¿no? Eso no significa que van a encontrar un equilibrio para poder manejar la situación que sí ha convertido a una situación muy violenta. Contanos un poco sobre este gobierno interino. ¿Quién es Yunus, esta persona grande que asume el poder después de 15 años de Sheikh Hasina? A ver, Mohammad Yunus es una persona que tiene, o sea, la gente lo respeta bastante. Ganó el Premio Nobel de Paz en 2006. Ha trabajado mucho de su vida, tal vez los últimos 40 años, ¿sí? Como un empresario que trabaja en microfinanzas, ¿no? Am, Justo el modelo global de microfinanzas que existe hoy ha sido creado por esa persona, Mohammad Yunus, y es conocido a nivel mundial por tal vez ser el pionero en microfinanzas. Lo que pasa es, aunque sí la gente le respete mucho, no es un político, no tiene experiencia controlando una situación en crisis. Es un tecnócrata. Antes intentó entrar la política, creo que eso fue en 2007, pero no logró, ¿no? Y tuvo que dejar, o sea, fundó un partido político, ¿sí? En 2007, pero, o sea, abandonó ese proyecto y dijo que no va a seguir buscando una carrera política. Pero eso ha cambiado recientemente porque incluso las protestas no querían que Bangladesh otra vez fuera liderado por el ejército, que sí es parte de su historia, ¿no? Entonces, Mohammad Yunus fue la persona más adecuada y aceptable del lado de las protestas para liderar un gobierno interino. Esa palabra interino es muy importante. Ya no es jefe de Estado, es jefe de un gobierno interino, ¿sí? Su responsabilidad va a ser guiar el país de esta situación violenta, esa crisis e incertidumbre en el país, a una situación más estable. Si lo va a hacer, si lo va a cumplir, nadie sabe hoy. Bueno, Harry, y como para ir finalizando, ¿qué podemos esperar? Digamos, tenemos como esta imagen que tú nos comentas de Mohamed Yunus y el gobierno interino, pero desde tu punto de vista, ¿qué puede seguir para Bangladesh? Digamos, ha salido el gobierno, como decíamos, de Sheikh Hasina, tenemos un gobierno interino, pero ¿qué fuerzas pueden como encargarse de Bangladesh? ¿Cuál es como ese escenario político que tú crees que pueda seguir en próximos meses? En realidad, no sé, es algo muy difícil calcular o analizar, ¿no? Porque es una situación con bastante incertidumbre. Hay tal vez 3 posibilidades, ¿no? Uno es que Yunus mismo sigue como jefe del gobierno. Yo creo que esa posibilidad es uno muy baja. No creo que va a pasar, porque Mohammad Yunus tiene 84 años. No es una edad de donde puede seguir siendo jefe de Estado para 4 o 5 años más. No va a ser tan factible. La segunda posibilidad es que el partido que antes era la oposición, el BNP, el Partido Nacionalista de Bangladesh, entra en el poder. Eso yo creo que sí es factible, pero tiene ciertas condiciones, ¿no? Porque las protestas no fueron solamente contra Sheikh Hasina y su partido, fueron contra una cultura de acumulación de poder
la degradación de democracia. Entonces, si ese partido nacionalista de Bangladesh sigue siendo un partido que no promueve la democracia, otra vez vamos a entrar otro periodo de inestabilidad. La tercera posibilidad es que entre el ejército, ¿sí? Eso podría ser un medio para calmar la situación y controlar un poco esa situación de violencia, pero no es una solución permanente, o sea, no sé si lo llamo como una solución temporal tampoco, pero es una medida temporal que se puede pasar. Gary, desde ya que te agradecemos mucho por estar en este programa de Punto Global. Esperamos contar en otras oportunidades con tu presencia. Para cerrar, una última pregunta. ¿Qué repercusiones internacionales crees que tuvo esto de Bangladesh? Repercusiones internacionales, o sea, lamentablemente o tal vez afortunadamente, no es mucho, ¿no? Bangladesh no es un país con tanto poder geopolítico, por ejemplo, ¿no? No es China, India, Rusia o Brasil, o sea, no es un país europeo tampoco, no tiene que ver con OTAN, ni con los problemas que tienen los países asiáticos en el mar del sur de China. No creo que va a tener repercusiones geopolíticos ni globales, pero sí podemos aprender una cosa muy importante. Cuando tenemos un país con instituciones democráticas débiles, que sí fue la situación desafortunadamente de Bangladesh, eso crea eso podría crear, como un vacío político, ¿no? Y dentro de ese vacío político, muchos elementos extremos sí ganan más importancia, ¿no? Para evitar eso es necesario, y Bangladesh también nos enseña eso, que es necesario tener instituciones fuertes, que no tiene que ver con un partido u otro, que tiene que ver con la institución y la democracia del país, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Jari. Gracias Gastón, gracias Guillermo. Como siempre, les dejamos la invitación a sumarse al canal de WhatsApp de Seri, donde van a encontrar todas las novedades, los eventos, la información y por supuesto todos los episodios de Punto Global. Recuerden que el enlace lo encuentran en la descripción de este mismo episodio. También queremos que nos cuenten qué les pareció lo que hablamos en este episodio. ¿Creen que el nuevo liderazgo en Bangladesh va a poder calmar las protestas iniciadas? Esperamos su respuesta. Tengan en cuenta que siempre pueden encontrar a Punto Global en su plataforma preferida de podcast. En este episodio de Punto Global, Gastón Sedner realizó la investigación. Ana Esquivel nos colaboró con la edición. La conducción por Gastón Sedner, Carla Lofrano y quien les habla, Guillermo Smith. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como Seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @Seri6 y en la web en www.seriglobal.org.